Hola, hola y todos bienvenidos a nuestro canal Crochet y Tejidos. El día de hoy vamos a estar realizando este lindo y hermoso forro para libros o para Biblia. Si quieres restaurar, si quieres recuperar tus lindos y hermosos libros, pues aquí te voy a dejar una súper idea, una súper opción. Entonces, sin más, vamos a iniciar nuestro paso a paso, no sin antes invitarles a que se queden hasta el final de este hermoso tutorial, que se suscriban y compartan este hermoso paso a paso. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es la medida del libro o de la Biblia que vayamos a forrar. En este caso me encargaron esta, que es muy pequeña, y lo que mide alrededor son 23 centímetros. Ya la he medido y mide 23 centímetros y medio. Hay que ubicarla bien, el metro hay que dejarlo rasito, está 23 y medio. Listo. Y de largo tiene 13 centímetros y medio. Entonces la vamos a hacer en tres partes. Esta de aquí me va a medir de 9 a 10 centímetros. Esta de aquí solo va a tener 3 centímetros y medio. Y esta de acá lo mismo, de 9 a 10. Listo. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la parte delantera, y la parte trasera es la misma, de la misma forma. Listo. Esta parte de aquí, la cara. Entonces vamos a trabajar, yo voy a trabajar con macramé de 2 milímetros, un gancho 2.0 milímetros, ¿vale? Entonces miren, voy a levantar un total de 23 cadenitas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Yo les recomiendo siempre medir. Yo voy a hacer 23 porque aquí tengo que quitar una hora, me van a quedar un total de 22. Ustedes vayan midiendo, porque recuerden que yo les dije que aquí iban 9 centímetros, de 9 a 10 centímetros. Pero si su libro es más grande, entonces pues tienen que ir midiendo. Listo, aquí como tengo que quitar una, me va a quedar aproximadamente de 9 y medio. Entonces saltamos una cadenita y vamos a la que sigue. Y vamos a trabajar un punto bajo por cada punto. Toda la base del libro la voy a tejer en puntos bajos. No voy a trabajar puntos altos en las caras, solamente los puntos altos que voy a trabajar va a ser lo que va hacia adentro. Entonces voy a continuar aquí hasta finalizar toda esta cadena en puntos bajos y me va a ir quedando así. Bueno, fíjense que hasta aquí tengo 9 centímetros y medio, un poquito pasadito, casi los 10 centímetros. Mire, no, tengo 9 y medio, no se pasa, 9 y medio. Y ahora lo que voy a levantar aquí, una vez terminemos, levantamos una cadenita, giramos y en el primer punto, tomando el punto completo, voy a trabajar punto bajo y voy a continuar haciendo esto hasta alcanzar el largo del libro. En mi caso serían 13 centímetros y medio lo que voy a estar dándole de largo. Entonces voy a continuar de esta misma manera, vuelta tras vuelta, tomando todo el punto completo. Como les digo, es una base que queda firme, por eso he trabajado este punto que es bastante ajustado, queda bastante firme. Entonces por eso elegí trabajar la base solo en puntos bajos. Así que vamos a continuar hasta tener el largo que necesitamos. Bueno, miren, ya aquí tengo todo el largo que necesito. Entonces les voy a indicar nuevamente. Miren, el ancho total es de 10 centímetros. ¿Por qué 10 centímetros? Porque al final vamos a colocar un borde. Listo, en total hice 28 vueltas, 28 líneas. Y de largo, miren, tengo 13 centímetros, no le quise dejar más, te puede quedar de 3 y medio. No le quise dejar más porque luego vamos a hacer el borde y eso pues entonces después se nos va a dificultar, ¿vale? Entonces, siempre resten medio centímetro o 1 centímetro para luego rodearla. En este caso el mío en total quedó, miren, de aquí hasta aquí 9 centímetros. Porque ahora me da 10 centímetros, porque después de haberlo realizado vamos a hacer los bordes. ¿Cómo vamos a trabajar los bordes? Vamos a trabajarlos continuos. Entonces, cuando ya aquí termino la vuelta 28, voy a
iniciar ahí mismo la vuelta 29 hasta llegar a la esquina. Listo, la misma cantidad de puntos. Y así a lo largo voy a tener un total de 30 puntos, la misma cantidad de vueltas que he hecho. Listo, como hice 28 y tengo que agregar una vuelta aquí, una vuelta acá, serían 30. Listo, entonces aquí deben salirme la misma cantidad de puntos que haga acá. Entonces por cada vuelta voy a ir haciendo un punto bajo en los costados. Y por eso al final me da los 10 centímetros, porque cada vuelta de puntos bajos es aproximado a medio centímetro. Listo, entonces por eso me queda así. En total tengo 30 puntos aquí, 30 puntos acá. Y ahora vamos a hacer entonces la parte de adentro donde va a sostener el cartón o la base del libro. ¿Vale? Te voy a mostrar cómo nos va a quedar. Mira, esto es lo que vamos a hacer por la parte de adentro. Te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, serían 6 vueltas. Y sin cortar nuestra hebra, vamos a iniciar aquí haciendo una cadenita. Me voy a saltar un punto y en el punto número 2, en el segundo punto, voy a hacer un punto deslizado. Hago una cadenita, tomo lazada y aquí, miren, en el punto que sigue, sería este de aquí, voy a tomar solo la hebra que está hacia mí, ¿vale? La hebra que está hacia adentro, no la que está afuera, sino la que está hacia adentro, y voy a trabajar un punto alto. Una cadenita lazada, saltamos un punto y en el siguiente volvemos a trabajar un punto alto. Una cadenita lazada, saltamos un punto y en el que sigue un punto alto. Cadena, saltamos un punto y punto alto. Debes mirar bien cuál va a ser la parte que va a quedar hacia adentro. Saltamos un punto y punto alto. Listo, entonces de pronto se van a preguntar, ay, ¿por qué no hiciste esto continuo? Bueno, esto pues es muy fácil, hacemos la cadena y continuamos haciendo vuelta tras vuelta o línea tras línea, solo puntos bajos, no tiene ciencia. Aún si eres principiante y ya sabes hacer el punto bajo, pues vas a saber completar este cuadro y luego simplemente colocar los puntos alrededor, no tiene ciencia. Listo, lo que realmente me interesa explicarte es cómo armar, o sea, no tanto las medidas, porque tu libro puede ser más grande, puede ser más pequeño, así que no son tanto las medidas, sino cómo armarlo. Listo, entonces eso es lo que te quiero más bien explicar en este tutorial, porque a veces me dicen, pero las medidas no, o sea, las medidas no, porque las medidas van a depender de tu libro, el libro que tú vas a hacer. Solo te estoy explicando las bases que debes tener en cuenta. ¿Listo? Entonces miren, aquí vamos a continuar de esta manera sin importar. Miren que aquí nos va a ir quedando una hebra que es la que vamos a utilizar para hacer el borde. Ya lo van a ver ahora que avancemos. Entonces aquí vamos a continuar siempre saltando un punto y en el siguiente un punto alto con una cadenita intermedia, así hasta llegar al otro extremo, y ya les voy a mostrar en el otro extremo cómo hacemos para girar y continuar. Recuerden que vamos a hacer 6 vueltas en este punto calado. Bueno, aquí una vez lleguemos al final, voy a acercar un poquito más para que lo puedan ver con mayor claridad. Vamos a saltar este punto de base y vamos al que sigue, solamente tomando la hebra que está hacia adentro. Y voy a deslizar. Luego voy a deslizar 2 puntos seguidos, solo la hebra de adentro. Hacemos una cadenita, giramos y vamos a volver a trabajar. Listo, entonces sobre el punto alto anterior hacemos punto alto, una cadena, punto que sigue, un punto alto, cadena, y vamos a ir trabajando la cadena sobre la cadena y el punto alto sobre el punto alto. Una cadenita de separación, aquí punto alto, cadena, punto alto, y así vamos a continuar la misma vuelta. Ya te indiqué cómo levantamos para continuar con la siguiente.
¿Cuántos puntos tengo que tener aquí? La mitad de esta cantidad de líneas que hice. Es decir, si tengo 30 puntos a lo largo, deben salirme 15 puntos altos. ¿Listo? Porque recuerden que la otra mitad serían los puntos cadenitas que estoy haciendo intermedios. ¿Vale? Entonces, continuamos y ya estoy nuevamente con ustedes. Bien, finalizamos la cantidad de puntos altos y aquí saltamos un punto y en el que sigue deslizamos. ¿Listo? Ahora voy a deslizar 2 puntos más, 1 y 2. Aquí en el segundo hacemos una cadenita y giramos. Ahora vamos a continuar aquí de la misma manera. Sobre el punto alto, un punto alto, luego una cadena. Al punto alto que sigue, un punto alto. Y siempre deben salirme la misma cantidad de puntos altos. Así vamos a hacer hasta completar nuestras 6 vueltas. Y bueno, miren, así deben quedarnos las dos partes exactamente iguales. Bien, entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Deben quedar así, porque aquí es donde van las pastas del libro. Las carátulas del libro, y nos faltaría entonces el centro, que sería la parte de la base del libro. Listo, entonces vamos a dejar estas dos partes por aquí y vamos a hacer lo que nos corresponde. Bueno, para trabajar esta parte de aquí voy a tener en cuenta la misma cantidad de puntos que tengo en esta base. Yo tengo 30 puntos, entonces voy a trabajar un total de 29. Bueno, vamos a trabajar los 30 porque tenemos que restar 1, ¿cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Tengo 30 porque voy a restar un punto, igual me van a quedar 29. Entonces vamos a trabajar ahora puntos bajos y vamos a trabajar aproximadamente de 4 a 5 líneas, ya que el mío va a medir 3 centímetros y medio de ancho. Listo, lo voy a hacer de 3 porque alrededor tengo que dar luego un borde, así como hicimos aquí. El borde este lo vamos a hacer también aquí. Entonces ustedes van a ir mirando el ancho del cual tienen que hacerlo y van a continuar haciendo puntos bajos hasta obtener el ancho. Bueno, miren, en total he trabajado 30 puntos aquí y trabajé 6 hileras. ¿Listo? En total tengo 8 porque luego coloqué una hilera, pasé por aquí y por acá. Aquí a los lados tengo, les voy a contar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 8 puntos aquí, 30 puntos a lo largo. Listo, y entonces ya tengo esta parte que sería la que nos va a ir en esta parte de aquí. Ahora vamos a coserla aquí. ¿Cómo la vamos a coser? Yo voy a utilizar la misma con la misma aguja y voy a tomar solamente el punto que está hacia adentro, la hebra que está hacia adentro, y es la que voy a ir uniendo. Listo, entonces tomamos la hebra que está de este lado hacia adentro y la hebra que está hacia adentro de la otra parte y vamos a ir deslizando. Miren, deslizamos, no ajusten tanto pero tampoco la dejen tan floja para que luego no se nos encoja. Listo, en total debemos deslizar los mismos 30 puntos. Siempre tomando solo la hebra que está hacia adentro. La otra la vamos a dejar, ya que esa le va a dar un acabado muy bonito al forro de nuestro libro o de nuestra Biblia. En mi caso, una Biblia. Y así nos va a ir quedando. Bueno, miren, así nos va a quedar. Miren que el tejido es bastante resistente, el material también, enseguida nos va dando forma. Y del otro extremo vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, miren, una vez que lo ponemos,
nos queda así. Ven, ahora vamos a colocar o hacer lo que sería el borde para luego hacer nuestra flor de decoración a nuestro forro. Bueno, vamos a iniciar. Pueden iniciar desde el lugar que ustedes quieran y vamos a tomar aquí a los lados la hebra que nos quedó suelta, pero acá donde podamos tomar los dos puntos vamos a tomar el punto completo. Listo, entonces vamos a hacer primeramente una vuelta de puntos bajos. Solamente vas a trabajar punto bajo en cada punto. En las esquinas vas a trabajar 2 puntos en ese punto de la esquina para hacer la vuelta. Listo, entonces voy a continuar aquí. Te muestro una vez llegue a la esquina para que veas cómo vas a continuar. Aquí donde el punto nos queda un solo punto, pues vamos a tomar, perdón, una sola hebra. Vamos a tomar esa hebra que nos quedó para hacer el punto bajo. Ven, esa es la idea de cuando pasamos ya la última vuelta por todo el borde de cada una de las partes. Listo, que nos vaya quedando donde insertar a la hora de colocar ya nuestra siguiente vuelta. Yo estoy utilizando este tono morado que resalta mucho y combina muy bien con el lila. Entonces miren, ya aquí voy llegando a la esquina. Ya como lo de aquí es repetitivo, lo vamos a trabajar por toda la vuelta, entonces voy a explicarles nada más una parte. Aquí está, este es el punto de la esquina. Aquí vamos a trabajar 2 y 3 puntos en este mismo. ¿Para qué hacemos esos 3 puntos? Para que pueda girar bien y no se nos encoja ni nos quede muy templado el tejido. ¿Lo ven? Ahí está. Así vamos a continuar por todo alrededor, teniendo en cuenta las esquinas, ¿vale? ¿Cuáles son las esquinas? Esta. Aquí pasamos normal, otra vez aquí y por supuesto acá. Bueno, una vez terminemos ya de dar la vuelta, vamos a hacer ahora este borde. Vamos a hacer ya el borde final, miren que va a quedar súper lindo y lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a hacer una cadenita y en el punto que sigue un punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado y continuamos toda esta secuencia por toda la vuelta, por todo alrededor hasta llegar al punto donde iniciamos. Listo, entonces vamos a continuar toda esa parte hasta terminar. Bueno, una vez ya terminemos toda la base de la Biblia, vamos a hacer la flor para decorarla. ¿Cómo vamos a trabajar? Miren, vamos a hacer un anillo mágico y voy a trabajar aquí las 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas no me cuentan como punto. Ahora vamos a hacer 12 puntos altos. Estos son los únicos puntos que me van a contar, los 12 puntos. Puntos dentro del anillo mágico. Una vez completes los 12 puntos, vas a deslizar arriba de las 3 cadenitas y vas a cerrar bien cerradito el anillo mágico. Aquí ya podemos cortar porque la voy a hacer en 2 colores, en 2 tonos. Listo. Entonces ahí cerramos bien y vamos a colocar nuestro siguiente tono. En este caso el mío es el blanco. Ustedes pueden elegir el tono de su preferencia y vamos a entrar aquí mismo. Vamos a trabajar medios puntos. Miren, vamos a ir ocultando enseguida estas hebritas que nos van quedando aquí. Lo primero que hacemos es asegurar lazada, entramos y vamos a trabajar de 2 medios puntos por cada punto. Miren, voy a trabajar aquí 2, en el que sigue voy a trabajar 2 y voy a aprovechar aquí para hacer enseguida la punta. Entonces miren, trabajo aquí medio punto, lazada, un segundo medio punto. Aquí en este segundo medio punto levanto 2 cadenitas y voy a deslizar aquí mismo donde cerré el medio punto
lazada y hago un tercer medio punto en ese mismo, y de ahí en adelante continúo haciendo de 2 medios puntos en cada punto. 1, 2, en el siguiente 2 y en el siguiente 2, y así sucesivamente hasta haber dado toda la vuelta. ¿Listo? Una vez terminemos de dar la vuelta, me voy a ir aquí al primer punto y ahí vamos a cerrar. Entonces de esta manera ya aquí he terminado el pétalo, y así como este vamos a hacer un total de 6. Y miren, una vez que tenga los 6 pétalos los vamos a insertar o los vamos a pasar por una hebra de esta manera. Miren, los doblamos a la mitad así y pasamos por aquí. Por aquí voy a pasar la hebra, ¿vale? Entonces miren, tomamos, pasamos, la coloqué al revés. Voy a volver a hacerlo, esta vez sí pasándolo al derecho. Entonces pasamos aquí y miren cómo nos quedan los pétalos. Ahora lo que voy a hacer es cerrar y voy a tomar aquí las dos puntas y vamos a hacer un nudito de esta manera. Luego lo que hago es ubicar los pétalos bien ubicaditos, acomodarlos bien, volvemos a ajustar, esta vez hacemos otro nudito y en el centro vamos a colocar una perlita opcional, ustedes deciden qué perla quieren colocar. Listo, así nos va a quedar nuestra florecita bien bonita. Si quieren colocar pegamento aquí entre pétalo y pétalo para que no se desacomoden, puedes hacerlo. Bueno, una vez lista la flor, vamos a hacer estas hojitas muy pequeñitas. Para esto, lo que es la flor y las hojitas, estoy utilizando hilo 100% acrílico de la marca Nube. ¿Listo? Entonces miren, también es de 2 milímetros de grosor. Vamos a hacer 6 cadenitas, 2, 3, 4, 5 y 6. La primera siempre me la salto, así que en la siguiente vamos a hacer un nudito deslizado, un punto deslizado, y en la siguiente hacemos punto bajo y punto bajo, y aquí en el que sigue vamos a hacer un punto deslizado, 2 cadenitas, y ahí mismo donde deslizamos volvimos y deslizamos de esta manera y continuamos aquí del otro lado, punto bajo y punto bajo, son 3 puntos bajos, y terminamos con un punto deslizado. ¿Listo? Y aquí voy a cortar así como esta, hagan 6, 7, la cantidad que ustedes quieran, es opcional. Yo hice un total de 6. ¿Listo? Aquí vamos a cortar y simplemente le damos forma a nuestra hojita y así nos queda. ¿Cómo hago para dar una buena terminación a mi tejido? Con un encendedor, miren, le vamos dando forma y ya calientita toma la forma que ustedes desean. ¿Lo ven? Entonces lo mismo hacemos con la flor. Así todas esas pelucitas y queda con un acabado muy definido, para que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, entonces ahora sin más vamos a armar. Bueno, entonces empecemos a lo que sería la decoración. Nos va a ir quedando así, miren, queda súper bonito. Ustedes pueden pegar, pueden coser como ustedes quieran. ¿Qué voy a hacer? La voy a pegar aquí abajito porque quiero dejar este espacio para más adelante. Si quiero estamparle el Santa Biblia, o si es un libro quieren estampar el nombre del libro, también quedaría súper bien. Listo. Entonces por eso no lo voy a hacer en este paso a paso.
Vamos con las mismas hebras que nos quedaron de la flor. Yo la voy a unir aquí. ¿Listo? Sin coger la malla, ya que por ahí van a pasar la pasta de mi libro, de mi Biblia. Y lo que voy a hacer es ajustar con varios nuditos para que no se me vaya a soltar. Ya los restantes pues los vamos cortando. Y miren, entonces aquí, como les dije, si querían pegar los pétalos, y en las puntas si quieren poner pegamento y pegarla ahí también, ¿vale? Las hojitas igual, yo se las voy a poner salteaditas de esta manera. ¿Lo ven? Entonces, si ustedes quieren colocar más flores, también pueden hacerlo. Si quieren colocar otro tipo de adorno, como ustedes quieran, ¿vale? También pueden hacer un tallito y bordarlo hasta la flor. Y miren, les estoy dando ideas para que vean que queda súper lindo. Entonces yo voy aquí a armar el mío y ahora les muestro cómo me queda. Miren, voy a bordar un tallo aquí muy sencillo de puntos deslizados. Entonces miren, por la parte de adentro voy a pasar la hebra así. Va a ser muy sencillo el tallito que voy a realizar, pero quiero mostrárselo para que después no me digan que les dejé el paso a paso incompleto. Listo, entonces enganchamos nuestra hebra y sin tomar la pasta de adentro, porque pues no nos van a pasar las hojas. De pronto es un poquito complicado ya que no estoy viendo en la parte de adentro. Vamos a ir ajustando. Ya esa colita la pasamos después para que ya sea más fácil, no se nos complique ahora. Miren, solo de puntos deslizados. Pueden darle curva, la pueden hacer derecha, como ustedes quieran. Listo, yo voy a darle aquí un poquito de curva, doblándola hacia un ladito. Y así vamos a ir deslizando hasta unirla aquí a la parte de atrás. Miren, aquí la paso por debajo de la flor y pasamos enseguida hacia acá para no tener que cortar y volver a iniciar, sino que la vamos pasando aquí de una vez para este otro lado. Una vez coloquemos o peguemos bien la flor, pues no se va a ver que es una sola línea. ¿Lo ven? Entonces voy a bajar lo que más pueda ahí y luego doblamos para este otro lado. Y luego sobre este tallo voy a colocar mis hojitas acomodadas como ustedes prefieran. Miren qué bonito se va viendo. Esta colita la pasamos ahora para la parte de atrás. Bueno, y este es el resultado final de nuestro forro del libro, o en este caso de mi Biblia. Miren que al abrirlo es así como nos queda, y al cerrarlo se ve súper lindo. Entonces, sin más, mis amores, espero les guste, les sea de mucha utilidad para restaurar, para recuperar de pronto todos esos libros que de pronto tengamos sin pasta, que nuestras pastas se hayan dañado. Aquí está una súper opción. Listo, entonces sin más, nos vemos en un próximo paso a paso.